Que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición a todos por igual, hermanos y hermanas, en cualquier parte donde estén. Sabemos que por las redes sociales, pues abarca todo este mundo y hasta donde estén, pues que el Abba, la fuente de la existencia, la fuente de todas las cosas, que es el Abba, se le llama en arameo Abba, porque es mucho más, el significado más grande que Padre, como lo usamos nosotros acá. Y hoy estamos con una nueva enseñanza en el día de hoy. Acuérdense que el día, el nuevo día empieza la noche primero y luego el día. Son 12 horas de noche, 12 horas de día. Y así es como es el horario en la escritura de la santidad, en la Kitbei HaKodesh. No es hablar hebreo, es entender. No es hablar otra lengua, es entender. Y hoy le voy a estar hablando en el Ruach HaKodesh, que Él es el que nos habla, no el ser humano, de la Emunah, que pues en español se le llama fe, y en cualquier idioma, pues casi la fe, en inglés se le llama faith, allá en Europa, por ejemplo, en Francia se le llama, en Inglaterra pues es inglés, es faith, es fide, o fi, como en italiano, y en latín. También se usa en griego, es pistis. De hecho, en el Nuevo Testamento aparece como pistis. Pero, ¿qué es la emunah? Es una palabra hebrea. La emunah se escribe de derecha a izquierda. Nosotros escribimos al otro lado, al revés. Se escribe de derecha a izquierda, lleva una alef, lleva una mem, lleva una bab, lleva una nun y una hei al final. Emunah. Emunah. En la escritura encontramos la palabra emunah en el Nuevo Testamento como pistis. Después la pistis, dice Hebreos 11:1. Dice así la escritura de la santidad. Acostúmbrese a hacer cambios en su vida, pero que vayan de acuerdo a la escritura de la santidad, a su Biblia. Aunque tenemos muy malas traducciones, muy malas versiones que han hecho, sobre todo la Reina Valera, que es la que más se usa de 1960, pues tiene muchos problemas. Y hoy cada denominación, cada iglesia, cada cosa han hecho su propia Biblia. Por ejemplo, los mormones, pues tienen el libro del mormón, pero ellos le llaman la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tiene muy bonito título, pero no tiene nada que ver con la verdad. ¿Por qué? Porque en la escritura no hay mormones. En la escritura no hay católicos. En la escritura no hay testigos de Jehová. No hay evangélicos. En la escritura no hay nada. No encontramos nada. Eso proviene de la sabiduría humana. Y la escritura no nos permite nada de sabiduría humana. Ninguna idea del ser humano. Porque eso es levadura. Entonces, se requiere de la verdad absoluta. La verdad, la palabra verdad en hebreo es la palabra emet. Emet. De hecho, de ahí se deriva la palabra emunah, porque de ahí también viene la palabra amén. Hoy tenemos pues un sinfín de denominaciones, de iglesias, ahora le llaman Kehillah, que es una palabra hebrea para decir congregación. Ya no le llaman iglesia. Aquí en Estados Unidos se le llama church. ¿Ve? Pero son ideas, nada más ideas. En la escritura, si leemos en el Nuevo Testamento, ¿m? Y luego está lo que le llaman Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con Antiguo Testamento, porque en ninguna parte dice Antiguo Testamento. Acá dice un nuevo pacto, pero es Nuevo Testamento. Allá dice Primer Testamento porque dice Brit Rishon. En hebreo dice Brit Rishon.
Y eso lo dice en la Torá, los primeros 5 libros, que no es ley de Moisés tampoco. Por eso yo le invito a que haga cambios y escudriñe, ¿ve? Pregunte, indague, investigue, ¿ve? Hay que hacerlo, porque no nos podemos quedar en una iglesia que el hombre ha inventado, porque eso es la verdad. Esto no es hablar mal de nadie, mis amados hermanos y hermanas. Esto es una realidad que no queremos ver. Nadie se preocupa por la verdad. Mire, la gente en la mañana, antes de empezar con la escritura de la santidad, nomás le hago un comentario así rápido. La gente todos los días, todo mundo en cualquier parte de este mundo, va al trabajo, sale a la calle, va al mandado, va a traer víveres, va a llevar al niño a la escuela, va al médico, va al banco, va a cualquier parte. La mayoría van a trabajar, se aglomeran los vehículos allá en la calle a primera hora de la mañana, o en la tarde cuando ya sale de trabajo. Oiga, todo mundo anda haciendo las cosas del mundo. Pero usted se preocupa ahí donde está, en su trabajo, donde vaya, anda preocupado porque lo que usted practica realmente es la verdad. Anda muy contento. No, yo soy católico. Como dice el mundo, decía una persona, pues mi papá es católico, mi abuelo era católico, mis abuelos, mis padres, mis tatarabuelos, todos han sido católicos. Yo soy católico. Yo no cambio religión. Ya ve que ni se preocupan. Y acá la tradición, pues, cada quien va haciendo una iglesia diferente que la otra, y todo eso no tiene nada que ver con la emunaj. ¿Qué es emunaj? Emunaj viene siendo la obra perfecta del Abba, del Padre Celestial, vamos a llamarle, el Padre Celestial. ¿Mm? Mire cuántas ideas, cuántas cosas el mundo practica. Mire el judaísmo. Desde que inició el judaísmo se volvieron a hacer un concilio, ahí por el 90, en el año 90, ya había pasado pues todos los eventos del primer siglo sobre el Mashiach. ¿Y qué sucedió? Ahí arranca el judaísmo. Todavía en el año 132 sale un Mesías, un Mashiach, que se decía, Bar-Jova. Se llamaba Bar-Jova, lo puede encontrar en la historia. Todo lo que yo le hablo, ahí búsquelo. No me crea a mí, no le crea al ser humano. Créale a su propia Biblia, pero pídale a la fuente de todas las cosas. Pídale al ser omnipotente, el que habita en luz inaccesible. Pídale a él. No le crea a su pastor, no le crea, hay pastoras, hay profetas, hay no sé qué tanta cosa. ¿Mm? Tantas ideas y tantas cosas. Sale una iglesia. Mire, ahorita me mandaron algunas cosas, videos y tantas cosas de La Luz del Mundo, que está en México, en Guadalajara. Tienen un promedio de unos 5 millones de gentes. Están festejando los 100 años desde que se inició. La inició el abuelo, la siguió el padre y la siguieron los hijos. No más ellos, hacen el gran negocio. Es un negocio, es la verdad. ¿Mm? ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque es la triste realidad que vivimos. Todos los que pertenecen a esa iglesia de la luz del mundo, ahí en Guadalajara hay muchas denominaciones, pero no se unen. No dijo el Mashiach, que le llaman Cristo. Mashiach es muy diferente a la palabra Cristo, por eso se la nombro. Elohim es muy diferente a la palabra Dios, porque hay tres palabras que se pueden usar para llamarlo en lugar de Dios. La palabra Dios, esto yo lo he repetido en muchos estudios, pero esto es para hermanos y hermanas que quieren conocer desde la raíz la verdadera emunaj. Entonces, yo accedo, hay muchas preguntas, hay muchas dudas.
Entonces yo accedo a volver a empezar otra vez, a volver a enseñar otra vez del principio. La A, la B, la C, la D, otra vez. ¿Mm? Como cuando le enseñan a uno a escribir en la escuela con palitos, con bolitas. Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque el Evangelio no lo predicaban una sola vez, lo predicaban muchas veces. Ahora, no es Evangelio. Fíjense nomás, ¿cuántas cosas no practicamos? ¿Mm? ¿Cuántas cosas se practican en las iglesias? Ahora en la Quejilá ya se regresan allá, que para con el judaísmo, se agarran del judaísmo, agarran muchas cosas. Sí, hay cosas buenas. Yo no digo que hay cosas malas, todas. Como en el cristianismo hay cosas buenas, pero también hay muchas cosas que no están de acuerdo. Me mandaron ahora un video sobre el diezmo. El diezmo así rápido, así. Nadie en ninguna parte de este mundo lo puede cumplir conforme a la escritura. Óigalo bien. Nadie. ¿Por qué? Porque se requiere de todos los elementos para poder hacerlo. No hay santuario, o sea, no hay templo, y ese está en Jerusalén. Y ahí está el alfolí, ahí estaba el alfolí atrás del templo. Había unas cámaras grandes, que es el alfolí. Ahí tenías que llevar el diezmo, donde él ordenara. Si te vas a ir a meter allá con el Antiguo Testamento, que le llaman malamente, ¿ve? La idea es, ¿qué es emunaj? ¿Mm? ¿Qué es la emunaj? ¿Eh? Pero tenemos que entender qué es la emunaj. ¿Eh? Pero si no conocemos la verdad, ahí en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, la escritura de la santidad dice, es pues la fe. Ahora, el problema con la palabra fe es que simplemente se ha convertido en una creencia. Miren las iglesias, usted nomás declare, usted nomás repita, ¿quieres aceptar a Cristo? Vamos a una oración de salvación. ¿Quién dijo? ¿Mm? Y cada denominación hace una idea diferente. Cada iglesia, cada cosa que el hombre ha inventado. Es la mente humana que ha creado todas esas cosas. ¿Mm? No empezó con una doctrina, por ejemplo, en el 1500, en el 1509 nace Calvino, muere ahí por el 1564, por ahí más o menos, muere Calvino, pero no se levanta Arminio, que era un discípulo de él, ¿ve? Con otra idea diferente a la de Calvino, en contra, y muere acá por el 1609, por ahí. Entonces, en esos 100 años, estos dos personajes, primero estaba Lutero, y están los luteranos, los calvinistas, los metodistas, los de tanta cosa. ¿Mm? Ahí por el 1800 y algo viene Joseph Smith y vienen los mormones. Y más para atrás vienen otras cosas. ¿De dónde vino el Islam? Todo esto, mis amados hermanos y hermanas, es necesario que usted entienda todo lo que está pasando en este mundo. ¿Mm? Mire, cuando le dan una noticia, usted lleva al niño, o lleva al esposo, o a la esposa, o a la mamá, y el médico le da un diagnóstico ahí del examen que se les hizo ahí o algo, y le da una mala noticia. Oiga, todos los días que siguen en adelante va a andar usted con ese problema, preocupado, desesperado, estresado. ¿Mm? No va a hacer las cosas bien. ¿Mm? ¿Por qué? Porque trae ese problema. Se fija que no hay ningún problema, porque todos los que creen, todos están bien. No pasa nada. ¿Por qué se preocupa por la salud? Porque es algo importante. ¿Eh? Se preocupa porque no hay comida, es algo importante. ¿Mm? No hay agua, óigame, cuidado. Pero la verdad,
¿Qué es lo que te hace nacer de nuevo? Yo nunca le hablo al tanteo, porque yo aprendí que si yo pongo algo de mi parte, eso es levadura. La primera carta de Corintios capítulo 2, verso 4 y 5 dice, ni mi palabra, ni mi predicación, yo puedo hablar del mundo y puedo hablar de lo que pasa en este mundo, pero la enseñanza, la palabra tiene que salir de la escritura exactamente como dice la escritura, sin cambiarle nada, ni agregarle nada, ni quitarle nada, ni pegarle nada. Primera de Corintios 2:4 dijo Rab Shaul, que le llaman Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach, del aliento de la vida y de su poder, del Ruach HaKodesh, que le llaman Espíritu Santo. No tiene nada que ver Ruach HaKodesh con Espíritu Santo, porque Ruach HaKodesh viene siendo el poder que te da vida, el poder de la santidad. ¿Quién es la santidad? Pues el Abba, el que habita en luz inaccesible. ¿Mm? Entonces, aquí el problema es que vamos adoptando ideas y cosas del mundo. La escritura no quiere sabiduría humana, no quiere nada, porque todo esto es inspiración divina, de la divinidad, de la deidad. Son palabras del mundo, pero se pueden acoplar a él. La palabra divinidad pues viene como Dios, que dice Diu o Dieu, viene del indio europeo, de la raíz Diu o Dieu. Después pasa al latín como Deus, pasa al griego como Theos, pero en el hebreo viene de otras lenguas, viene del ugarítico, viene del acadio, el hebreo se formó de varias lenguas, pero en hebreo hay un significado más grande. Sí, a los dioses falsos se les llamó Elohim, y esa palabra se le acopló al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Porque la palabra Elohim es una palabra plural, porque termina en im, Elohim, como cuando dice usted Jaim, ¿m? Mucha vida. ¿Eh? O cuando dicen hermanos, cuando dice Ahim, Yevaim. Ya cuando dicen hermanas, ya no es Jaim. Ajaim ya es otra cosa. Zahayot. Son muchas cosas, pero aquí el punto, el problema aquí que tenemos es la fe que practica el mundo. No tiene nada que ver, el mundo de las iglesias, el mundo de las denominaciones, el mundo de las religiones, sobre todo la cristiana, mire, que está dividida en tantas partes. ¿Mm? Mire esto de la luz del mundo que le hablaba al principio, con ese señor Nazón Joaquín, que viene siendo nieto del fundador, ¿eh? Y del hijo. Tiene problemas con la justicia porque han hecho demasiadas atrocidades. Eso no tiene nada que ver con luz del mundo. Y mire cómo lo adoran. Dicen que él es el enviado de Dios. ¿Ve? De hecho, ya ni se predica a Jesucristo. Lo predican más a ese Nazón. Y lo ponen la foto en cada templo que hacen ellos, espectacular. Hay un templo, oiga, espectacular ahí en Guadalajara, que se mira desde allá, desde lejos, con luces de colores y tanta cosa, pero no tiene nada que ver con la escritura de la santidad. Porque con un solo texto, el creador de los cielos y la tierra, el que nos da aliento de vida para seguir adelante, ¿m? Mira, él lo dice en el libro de los Hechos. Esto, mis amados hermanos, esto es necesario que usted entienda que cada cosa que usted tiene que analizar, y tiene que analizar su vida, hacerse un examen, como dice 2 Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos a ver si están en la verdadera emuná. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Yahushua Hamashiach está en ustedes? O Jesucristo, como usted le quiera llamar. Yo no vengo aquí a manipular a nadie, a que me hagan caso a mí, o a que me crean a mí.
o a que me pongan atención a mí. No, 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 no. Yo me niego totalmente de eso. Me quito de ahí totalmente. ¿Mm? ¿Por qué? Mira lo que dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17, en el verso 24. Mira lo que dice. El Elohim, hay la opción Dios. Elohim. Se puede decir Elohim porque se refiere a sus atributos, a sus virtudes, a sus cualidades, a sus funciones, a sus poderes. Elohim, por eso es plural. Pero cuando se refiere al ser, se le llama Eloah. Mire, la palabra aleluya, que está mal traducida, aleluya no tiene nada que ver con aleluya, porque tiene que empezar con una hey, aleluya, y tiene que terminar con hey, porque es Yah, el nombre, las primeras dos letras del nombre sagrado del Abba, del Padre. Le llamo Padre nomás para que me entienda. El Abba es la existencia misma, lo que nos da vida, lo que nos levanta, lo que nos crió. ¿Mm? Toda esa creación, todo ese universo, todas las cosas, ángeles, potestades, gobernadores de todo, todo, todo eso, ¿eh? Es un solo ser. Nadie más le ayudó a crear o a hacer cosas, nadie más. Él se basta solo. Y para eso hay mucho sustento bíblico para eso. Por eso, mis amados, antes de poder entender un poquito de la emunaj, primero tenemos que entender que la pura escritura sola tiene que responderle todas sus respuestas que usted necesita, porque ahí está la verdad absoluta. Lo que necesitamos para poder entender el propósito del Padre, del Abba, para nuestras vidas. El mundo anda en lo suyo. El mundo, por eso dice, no ames al mundo, no te acoples con el mundo, no practiques lo que practica el mundo. El mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Primera carta de Juan 2, 15 y 16. ¿Mm? Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, del Abba, permanece para siempre. ¿Ya ve? Entonces, aquí dice, en Hechos 17:24, el Elohim, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Cuando dice Señor del cielo y de la tierra, la palabra Adón, el hebreo Adón, pues viene siendo el que señorea por sobre todas las cosas, el que está por sobre todo, ¿ve? No habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Así que la mayoría de iglesias le llaman la casa del Señor. No, todo lo que usted mira, ¿m? Puede mirar fotografías de la luz del mundo de esos templos o de los templos mormones o templos espectaculares que se han hecho para la gloria del hombre, pero no para la gloria de Elohim. Elohim no necesita nada de eso. Él quiere corazones contristados y humillados. ¿Mm? No necesita templos espectaculares. Mire la gente. Ya nomás se ponen mire como en los barrios, así en las comunidades, en muchos lugares, se ponen a vender cositas, tacos, pollos, o ponen ahí cosas para venta en las iglesias. ¿Para qué? Para hacer el templo. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿De dónde sacaron la idea de hacer templos? ¿De dónde? De la mente humana. ¿Cuándo ordenó hacer templos? En ninguna parte. Él le ordenó allá a Shlomo, que le llaman Salomón, Shlomo. Shlomo viene de la palabra Shalom.
que viene Shlomo, pero es Salomón, le pusieron Salomón. Bueno, después le voy a dar una enseñanza de todos los nombres para que usted entienda todas estas cosas. Es necesario hacer cambios, ir acomodando lo que es verdad en su vida para que usted le hable al otro. Mire, sale la gente a comer a mediodía del trabajo, les dan una hora porque se acostumbra aquí, ¿ve? O salen a un break que le llaman, un descanso, ¿ve? Se ponen a platicar del mundo y no le hablas al otro. Oiga, yo acostumbro a donde quiera que vaya, yo tengo que hablarle a alguien. Yo le cambio la plática. Y si no le gusta, pues ahí nos vemos. Pero la idea es hablarle de la palabra de verdad y no con sabiduría humana, no con ideas humanas. Entonces, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. La palabra ruhani, porque viene del ruach. Ahora, no proviene de espíritu. Espíritu es un ente. En cambio, ruach es lo que te da vida. Es el aliento de vida. Por eso dice, sopló ruach en su nariz cuando creó a Adán. No es Adán, es Adam, porque viene de la Adamar, del barro, de la tierra, del polvo. De ahí formó del polvo, pero de la Adamar, de esa tierra que estaba ahí. ¿Ve? Todo eso, mis amados, hay que entenderlo a la luz de la escritura para que usted, ahorita yo lo estoy haciendo nomás aquí, le estoy dando una idea, no mía, esto es de la escritura, por eso hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Mm? Eso lo dice ahí, 1 Corintios 2:13, porque viene de la sabiduría de arriba. Entonces no quiere nada, si vamos a acomodar la emunaj, primero que nada, la emunaj, como dice ahí Hebreos 11:1, dice, es pues la emunaj, y le pusieron ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No es certeza, ahí no dice certeza, porque está en griego. Ahí dice, ahí dice hipóstasis. Esa misma palabra aparece en Hebreos 1:3. Allá aparece dos palabras juntas. Dice hipóstasis carácter. Y acá le pusieron, miren, en Hebreos 1:3, miren lo que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ve? Sustancia es la sustancia divina. Dice la imagen misma, dice hipóstasis carácter. Dice en griego, hipóstasis carácter. Y allá dice hipóstasis. Es pues la emunaj, es pues la fe, vamos a llamarle fe. ¿Ve? No más que no piense en la fe del mundo, en la fe del... usted nomás tenga fe, es que usted no tiene fe. ¿Mm? Usted nomás crea en Dios. ¿Pero quién dijo? Y de hecho aparece en la Biblia así, cree en Dios. Y si ustedes creen en Dios, créanme a mí también. Ahí lo dice en Johanán. No es Juan, es Johanán. ¿Ve? Es como en Habacuc que dice, el justo vivirá por la fe. Eso lo dice Romanos 1:17 también. También lo dice allá en Hebreos 10:38 por allá. Y lo dice Gálatas también 3:11. Mas el justo vivirá por la fe. No, no tiene nada que ver con la realidad de las cosas, ¿no? Lo que está en la escritura es muy diferente. Ahí no dice el justo vivirá por la fe. En Habacuc está en hebreo. En Habacuc, mira lo que dice Habacuc. Vamos a la Biblia hebrea. Mira lo que dice la Biblia hebrea en Habacuc. Habacuc 2:4. Mira lo que dice. Habacuc 2:4, mira lo que dice. Dice, Be tzadik, be emunato, Yahaya. O sea, vivirá, que viene de Haya.
de Hay, que es vida. Dice Yahaya, porque empieza con Yod, Hei. No es Hei, es Het. La Hei va corta de un lado. La Het está cerrada, es como un marco de una puerta. Un lado derecho, el lado izquierdo, y luego el de arriba atravesado. Arriba. Esto es en hebreo cuadrado, que esto viene del arameo. Después les doy explicación sobre eso. Pero fíjese, dice Bet Sadik, Sadik, el justo. Bet Sadik, el que ha sido justificado, vivirá por la emunaj, por él. ¿Por qué? Porque la emunaj es él, el Abba, el Elohim, que le llaman Dios, que le llaman Jehová, o que le llaman Yahvé, o que le llaman Yahweh, o que le llaman no sé qué tanta cosa. Lo más cerca para el nombre es Yahuwah, porque los nombres como Isaías llevan Yahu, llevan 3 letras. Yod, Hei, Bab, Hei, son 4 letras. Yod, Hei, Bab, Hei. Grábeselas. Yod es una Yod, una Hei, una Bab y otra Hei. Cuando usted dice aleluya, no dice aleluya. Es Halel, Halelu, Yah, Halelu, Yah. O sea, es alabar en el grado máximo en tu corazón a Yah. De hecho, aparece muchas veces en los salmos. Salmo 68:4, ahí dice. Ahí le pusieron Ja. Una J, una A y una H. No había J, no había nada de eso. Es una Yod Hei. Yah. Bueno, si lo leemos, ¿dónde dice que él es la fe? Él es la fe. Vamos a leer en hebreo, vamos a leer Devarim 32:4. Deuteronomio, para que me entiendan. Deuteronomio 32:4. Miren lo que dice. Dice Deuteronomio 32:4, en la escritura de la santidad, grábeselo. En hebreo se le llama Kit Bey HaKodesh, pero escritura de la santidad lo puede decir muy bien en español. Yo le doy cómo es la traducción más correcta en español, pero esto viene de fuentes de personas que saben hebreo, hablarlo completo, que es su lengua. Mi lengua es español primero. Luego, mi segunda lengua aquí, pues para el trabajo, pues es el inglés. Pero yo no estudio el hebreo para hablarlo, yo lo estudio para entenderlo. Yo por eso les digo, estudien el hebreo, el griego, que son las lenguas de la Biblia. Le llaman Biblia, viene de biblos, libros, una biblioteca, libros. No tiene mucho significado, pero Kitbei Jacob sí. Bueno, dice aquí, él es la roca, 32:4 de Deuteronomio, pero es de Barim, lo correcto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Dios de verdad le pusieron. ¿Ve? Ahí no dice Dios de verdad. Para nada. Está muy lejos de la traducción. Ahora vamos a leerla en hebreo. Mire. Mira lo que dice en hebreo. Ok. Devarim. Devarim va muy diferente a Deuteronomio. Deuteronomio es la ley por segunda vez, porque viene de nomio. Nomos es ley. En griego es ley. Y no es una ley. Cuando yo le pongo Torah, Torah son los primeros 5 libros. Es Bereshit, es Shemot, es Vayikra, Bemidbar y Devarim. Después le voy a estar dando todo esto. Si sigue en contacto con mi persona, yo con gusto le atiendo. Yo estoy para servirles. Por eso hay que entender todo eso. Entonces, aquí dice, Él es Dios de verdad. ¿Ok? Bueno, vamos a leerlo en hebreo. Ok, dice aquí, Ja,
Hatzur, que es roca, la roca. Y luego dice Tamim, que no hay ninguna imperfección en él, la roca. Y lo dice Pa'alú. Hatzur Tamim Pa'alú, Kikol, Darkab. Darkab viene de Derech, de camino, Darkab. Dice, Hatzur Tamim Pa'alú, Kikol, Darkab, Mishpat. Y lo dice él, porque acuérdense que hay él, Eloah y Elohim. Aquí aparece una Aleph y una Lamed. Él, Emunah. Él es la Emunah. Y lo dice, Bein Ol Sadik. Él es la Emunah y él es justo y recto. Él. Dice, Beya Sharhu. Dice, Hatsur tamim pa'aluki kol darkav mishpat el emunach bein ol sadik be yesharhu. Así dice en hebreo. Dice, ol sadik be yesharhu. ¿Ok? Entonces, él es la emunach. ¿Ve que no es una creencia? No es creer en él. Él es el amén también y él es la verdad. La palabra amén, así se dice amén, porque hay muchos mesiánicos ahorita, gente de sectas que han inventado ideas. No le quieren decir amén, que porque así dice la Iglesia Católica. No es correcto amén. Una palabra hebrea. Amén. Y de hecho sale como un acrónimo, que amén, pues es como el Elohim, pues es el único confiable y el único que dice la verdad, el único que es la verdad, él es la verdad. Como dijo el Mashiach en Juan 17:17, Yohanan, santifícalos en tu palabra es la verdad. Él hablaba la palabra de Abba, porque se le dio mandamiento de hablar a él. Baja su palabra, que no es la palabra porque la palabra no existía en el primer siglo. La palabra que usamos como palabra no existía en el primer siglo. Todo esto, mis amados, se requiere de un estudio profundo y de que usted estudie los lenguajes, la historia, el contexto de cada cosa. Hay que estudiar muchas cosas y hay que pedirle a Alabá que nos dé de su Ruach HaKodesh para que se aclare cada cosa en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Él es la Emunah, cuya obra es perfecta, es Tamim. Es Tamim. Entonces, y el camino de Él, y lo dice Kol Darkav Mishpat, es el procedimiento que hace Él para hacer la justicia perfecta. Por eso dice, el que ha sido justificado en Él vivirá por la emunah, por la obra perfecta que Él realizó desde la eternidad y hasta la eternidad. Acuérdense que ya estaba destinado, como dice primera carta de Pedro 1, 19 y 20. Dice, ya destinado desde antes de la creación. El Cordero sin mancha, la sangre preciosa del Mashiach. ¿Eh? Ya nomás le empiezan a hablar ahí en su iglesia de cosas del hombre, ideas del hombre, de la misma iglesia, predicarle cosas de la cosa, de lo que hacen o de la no sé qué tanta cosa. Mire, hoy para muchos agarran este día como sábado, lo agarran como Shabbat. Estamos acomodando la emunaj donde debe de estar en su vida. Entonces, si usted guarda este día es el sábado. Este día es sábado. Es el séptimo día del calendario gregoriano. Ahora vaya a la historia. Allá por el 1580 y tantos por allá. ¿Sabe usted que le quitaron como 10 días al calendario? ¿Dónde quedó el Shabbat? Más bien, no es sábado.
Olvídese del sábado, no es sábado. No existe la cosa esa de sábado. Es una idea del hombre. Se le llama Shabbat. Miren los judíos, lo festejan como 8 horas antes de nosotros acá. Ahora, mire, no hay ningún problema si usted lo quiere guardar de esa manera. No es el original, ni el tiempo original, porque se perdió en el tiempo, y es muy difícil restaurar eso, perdón. Pero teniendo al Mashiach, lo demás sale sobrando. Yo la persona, si no lo quiere guardar, es su vida. Y si lo quiere guardar, es su vida. Yo no me meto. Yo nomás le estoy predicando lo que está en la escritura. ¿Qué hacía Rab Shaul en Shabbat? ¿Mm? ¿Qué era lo que hacían en las sinagogas en el primer siglo? Las sinagogas eran lugares abiertos, había piedras, había cosas para sentarse ahí y venía un maestro y hacían una parashá y una haftará, o sea, la lectura de la Torá y los profetas, la ley y los profetas, que le llaman. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Mira lo que dice. Miren lo que dice. En el libro de los Hechos. Capítulo 13. Estamos haciendo un examen, como dice 2 Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos a ver si están en la emunaj. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Yahushua Hamashiach está en ustedes? Tiene que estar en nosotros. Dice Efesios 3:17, para que habite en sus corazones el Mashiach. ¿Mm? Por medio del amor. Mira lo que dice Hechos capítulo 13. Mira lo que dice. En el verso 14. Estos llegaron aquí, dice aquí, dice ellos pasando de Perge, dice el verso 14, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. No es día de reposo. Eso está equivocado. Y se sentaron. Entraron en una sinagoga. Ahora acuérdese que el evangelio, vamos a llamar el evangelio, son muchas cosas, mis amados, que hay que acomodar de lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y que no lleve sabiduría humana, ni ideas humanas, ni de una iglesia, ni de otra, ni de nada. En la escritura hay un solo pueblo. La casa de Judá y la casa de Israel, que se partieron en dos casas. Y eso pasó allá. Eso pasó después de que murió Salomón. Pero bueno, eso es una cosa. Son demasiadas cosas para poder acomodar la verdadera emunaj en 43 minutos que llevo ahorita hablando. Esto, mis amados, se requiere de que usted le ponga atención a las cosas y empiece a hacer cambios. ¿Mm? Haga de cuenta que toda la comida que se han comido sus hijos durante años les está haciendo un gran mal y van a parar muy mal al final. Entonces, ¿qué va a hacer? Empiece a hacer cambios para que se alimenten mejor. A quitar todo lo que es basura. ¿Mm? Aquí llegaron un Shabbat. ¿Qué hacían en el Shabbat? ¿Qué era lo que hacían en el Shabbat? Miren lo que hacían en el Shabbat. Miren. Miren lo que hacían en el Shabbat. Dice Hechos 15, miren, verso 21. Se juntaban los dirigentes de ahí de Jerusalén, ahí estaban los judíos, la casa de Judá. Las otras 10 varas, que no son tribus, porque la palabra tribu está equivocada, y nadie la quiere arreglar, nadie quiere hablar de eso. No, la palabra tribu no aplica a 12 tribus,
Porque la palabra tribu es para tres grupos de personas. Y eso viene inventado por un Rómulo que era romano, ahí por el año ciento y fracción antes del Mesías, antes de la era común. ¿Mm? Porque Moisés, dice el 15:21 de Hechos, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Leían la Torá, que es una parashá, o sea, es una porción de la Torá. Leían una buena parte cada Shabbat. Dice, tiene quien le predique cada Shabbat a Moisés. O sea, la Torá es Moshe. Ahí lo dice, en el 21. ¿Ve? Por eso en el 13:15, mira lo que dice. Ahí mismo en el libro de los Hechos. ¿Ve? Y después de la lectura, llegaron y se sentaron, acuérdense, lo que le estaba leyendo en el verso 14, de Hechos 13:14. Le repito para que no se le pierda. Esto, mis amados, yo le estoy hablando de muchas cosas ahorita. En esto es como una introducción, para que usted empiece a investigar, a escudriñar, pero principalmente, antes de que empiece a hacer eso, primero humíllese delante del Padre Celestial, del Abba, del dador de todas las cosas, primero. Y después de la lectura de la ley de los profetas, ¿ve? Al inicio del Shabbat, leían la Torah, una parashá, y al finalizar el Shabbat, hacían una haftará, o sea, es otra porción de los profetas, de los Nevi'im, porque, porque el Tanaj, que acá le llaman Antiguo Testamento, es el Tanaj, que es un acrónimo que está dividido en tres partes y tiene 24 rollos, no treinta y tantos, no sé cuántos libros le pusieron en las Biblias. Están todos divididos. No, tiene 24 rollos. Tiene 5 libros la Torá. Tiene 5 libros los Salmos. 5 rollos. Entonces se llaman Sefer. Le llaman libros, pero es Sefer. Son rollos. 5 rollos la Torá, 5 rollos en los Salmos, en los Tehilim se le llama. No se llaman Salmos, se llaman Tehilim. Entonces aquí leyeron la lectura de la Torá y los profetas. Y los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo. Fíjese, ya habían leído la Torá y los profetas, pero no habían hablado del Mashiach. Y ahí es donde Rab Shaul se levanta y fíjese lo que hace. Hace señal de silencio. ¿Mm? Hace una señal y hace silencio. Las iglesias, sobre todo las pentecostales, las evangélicas, hacen un ruidazo. Ahora, eso de que no dejan predicar a la persona que está enfrente es la responsable. Y aquí Rab Shaul, mire. Entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que temen a Elohim. Había griegos, había gentiles. De las naciones, gentiles es de las naciones. Gentil es nación, gentil. ¿Mm? Por eso quiere una nación santa, como dice primera carta de Pedro 2:9. Somos nación santa, no somos una secta, una iglesia, una cosa del hombre. Dice nación santa, pueblo adquirido por Elohim, pueblo comprado con la sangre preciosa del Mashiach. Es su palabra que mandó, tomó forma humana, pero es el mismo. Ese es el misterio. Y si no se revela ese misterio, por eso le digo, humíllese y pídale del Ruach HaKodesh. Pídale del poder de la santidad, del aliento de vida que venga a su vida, para que le revele esa verdad. Yo no le puedo dar revelación a nadie. Yo no. Yo soy un simple predicador que no sabe nada. Ahí es un tal problema. Entonces, si usted lee para adelante todo lo que sigue en Hechos 13,
¿Mm? Todo esto, ese es el verdadero no evangelio. Se le llama en hebreo el bien de Elohim. ¿Cuál es el bien de Elohim? Su misma sustancia, su misma esencia, bajó, tomó forma humana y murió y resucitó. Tomó todos los atributos humanos. Batalló, lloró, se cansó, tenía sed, le dio hambre. Lo puso en la condición y estando en la condición de humano, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el amor de Labá, la longitud de ese amor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Le dijo Israel, dijo, con amor eterno te he amado. Es el amor inimaginable, no se lo puede imaginar. Él es el amor. ¿Mm? Él es el amor. Lo que pasa que la palabra amor, en el contexto de nosotros acá, occidental, acá en inglés, en español, en la lengua que hablamos por acá, la palabra amor no tiene nada que ver con la verdad. En griego se le llama agape y en hebreo se le llama ahaba. ¿Mm? El ahaba es la sustancia de él. Por eso, Johanán, que es Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó, fíjese, el grado de amor, ¿Mm? El peso de gloria, el valor de ese amor tan grande. No le pido que se imagine porque no se lo puede imaginar. ¿Cuánto valdría Dios? Vamos a llamarle Dios para que me entienda. Elohim. ¿Cuánto vale Elohim? No hay cifra en ningún lado que pueda determinar el valor de Elohim. No existe. La mente de nosotros se descontrolaría para toda la eternidad. Nuestras neuronas no alcanzan a entender porque es inescrutable. Por eso la obra perfecta, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, es el amor de él, su sustancia, tomando esa forma humana. No es un ser humano, como dicen los evangélicos, 100% humano, 100% divino. Dame el texto y te creo. No hay texto, son mentiras. Estás del lado de Satanás. Yo le hablo bien claro. Yo no puedo hablarle aquí con, a ver si no se molesta o a ver si a lo mejor ya no me vuelve a hablar. Haga lo que quiera. La verdad es la verdad. ¿Mm? Por eso dice que la palabra de verdad es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, todo el lado psíquico de nosotros, todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones, los tuétanos, dice ahí, los intestinos, dice más bien en griego, los riñones, todo atraviesa todo, todo escudriña hasta lo más profundo. ¿Mm? Dice, y no hay ninguna cosa creada oculta de él. No hay nada oculto. Ahí lo dice Hebreos capítulo 4, verso 2. Y yo se lo estoy parafraseando, pero no me estoy saliendo de la escritura, porque eso está ahí. ¿Mm? Dice, y todo está desnudo a aquel que le vamos a dar cuentas. ¿Se imagina? Me hablaba yo con una persona católica. Dice, ¿usted no rezan el Padre Nuestro? Le digo, no. No, porque rezarlo es repetirlo en un rosario. Ese rosario lo inventaron la Iglesia Católica. La Iglesia Católica maneja tres cosas como verdad. El magisterio, que es el gobierno de la Iglesia, el Papa y todos los cardenales y todos los obispos. El magisterio, la tradición y la Biblia. De pilón. Vaya a leer el catecismo.
María es abogada, María es intercesora, María es mediadora, María es co-salvadora. Ahora vaya a la escritura y búsquelo, y no lo va a encontrar jamás. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Abogado tenemos a Yahushua Hamashiach. Él es el único abogado que está en la escritura. Y ahí lo dice la escritura. ¿Mm? El que intercede, el intercesor por excelencia, es el mismo. Lo dice Hebreos capítulo 7, verso 25 por allá. Búsquele. No me crea a mí. Apúntele, búsquele, escudriñe. ¿Mm? Mire, se lo voy a buscar. En el 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim. ¿Por dónde nos acercamos a Elohim? ¿Por María? No, por el Mashiach, por el Cristo que le llama. Viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. La primera carta de Juan 2:1 que le dije ahorita. ¿Mm? Mira lo que dice. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, con el Abba. A Yahushua Hamashiach, el justo. ¿Ve? ¿Mm? El abogado, el intercesor y el mediador, 1 Timoteo 2:5. Tenemos un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. El mismo Abba mandó su sustancia. Él es amor. Todo Él es amor. Su sustancia es amor. ¿Mm? La sustancia de Él es amor. ¿Ve? Entonces, porque de tal manera amó que se dio a sí mismo. La palabra sí, yo tengo un estudio completo donde viene a sí mismo muchas veces. Aparece en Hebreos 1:2. Dice, por quien a sí mismo hizo el universo. Filipenses 2:8. Dice, dice, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. A sí mismo se humilló. Se humilló ante sí mismo. Pues es el mismo. Por eso dice el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Entonces, el catolicismo maneja muchas cosas. Y me decía esta persona que si yo creo en el rosario, en el Padre Nuestro. De hecho, el rosario, pues hacen lo que es el Ave María y el Padre Nuestro. Y sabe usted que el Padre Nuestro es bien raro, sería muy raro que encontráramos un católico que lo entendiera. No sé si el Papa lo puede, no, no creo que lo entienda porque a cómo hacen las cosas. ¿Mm? El Padre Nuestro tiene cosas ahí muy grandes. Fíjese, estando en la condición de hombre, le dice, los discípulos dice, enséñanos a orar. Bueno, ahí le pusieron a orar. No tiene nada que ver con orar, porque es la palabra tefilá. Yo a cada palabra yo tengo que ir para allá a buscar si es en griego, o si es en arameo, o si es en hebreo. Estoy obligado, puesto que estoy predicando la palabra de verdad. ¿Mm? ¿Cómo se nace? Mire, ¿cómo viene la emunaja a nuestra vida? Esa sustancia. Y es una medida que le da. Nomás con esa medida tiene. Dice, si tuvieran como un grano de mostaza, la emunaja, le dirías a ese monte, muévete y échate en el mar. Y lo haría. Se movería. Fíjese. Por eso le dijo hombres de poca fe, porque no entendieron. ¿Cómo viene la emunaja a nuestra vida? Mira lo que dice Romanos, capítulo 10. Acuérdense, estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo rujani a lo rujani. En Romanos 10, mira lo que dice. Mira lo que dice Romanos.
Si vamos aquí al 10, dice, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Hay la palabra creer que aparece ahí, la palabra apistos o pistos. Apistos viene siendo, cuando le ponemos una A atrás, en el griego, a cada palabra, es pistis, y si le ponemos una A y dice apistos, se hace incrédulo. Al revés, como nomio, le ponemos anomia, vas en contra de la Torah, que es la palabra que aparece en Mateo 7:23. Dice, apártense de mí, hacedores de maldad, le pusieron ahí. No, no es hacedores de maldad. Hacedores de maldad no. Es que vas en contra de la escritura. Por eso se llama anomia, porque ahí pusieron nomio, como ley. Vas en contra de la ley. Pero nomia no es correcta. La palabra Torah es la instrucción que da en el blanco, porque viene de una raíz que se llama yaraj. De ahí viene la raíz yaraj, viene Torah. Torah es dar en el blanco. Y la palabra yaraj es tirar una flecha y dar en el blanco. Y de ahí viene. ¿Ve? Entonces, dice, ¿cómo van a invocar en aquel en quien no han creído? Porque usa la palabra esta, pistos, como en Santiago, capítulo, que no es Santiago, es Jacob. Bueno, pues le llaman Santiago, bueno, para que me entienda. Ahí en Santiago, capítulo 2, dice, ¿ustedes creen que Dios es uno? Bien hacen. Dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Usted cree que crean? Pero ese creer no es como reconocer, no es creer de fe, de monaj, sino que es un reconocimiento. ¿Por qué cree que los demonios tiemblan? Dice, creen y tiemblan. Lo reconocen como Elohim, pero saben que ya el juicio ya está esperándolos a ellos. Ya ellos ya fueron juzgados. Ya nomás están esperando juicio. ¿Ve? Acá no, mientras tengamos vida, puede haber ese arrepentimiento de parte de él. ¿Mm? Y entonces, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice Romanos 10:14, en adelante. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo vas a creer? O sea, ¿cómo lo vas a reconocer? Porque aquí está hablando de un reconocimiento. ¿Cómo lo vas a reconocer? ¿Mm? Dice aquí. ¿Y cómo vas a reconocer a aquel de quien no has oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oiga, ahorita, ¿quién predica de la verdad? Puras fábulas. Ahí está la fe esa de la prosperidad, dar dinero para que te vaya mejor. Cuidado con el diezmo, porque si usted está dando el diezmo, usted no conoce la escritura. Yo nomás le digo así. Porque sale gente con ideas y con cosas. No. Mira el Shabbat. Pablo cambia, le hizo un cambio, y ahí está el Shabbat, pero para hablar del Mashiach. Y hay muchos textos. Llegó y se sentó ahí, ya habían leído la Torah y los profetas. ¿Ve? La mayoría de iglesias no entienden nada de la verdad. Algunos se ponen a escudriñar, a buscar y van encontrando las cosas. Hay gente que ya sabe muchas cosas, como quiera, pero no se las transmite a los demás. Por eso dice, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Quién es el que te envía? El Ruach HaKodesh. ¿Sientes tú el deseo de llevar la palabra a los demás? ¿Sientes tú el deseo de que el otro conozca lo que tú ya conoces de la verdad? Aunque sea poquito.
¿Mm? Y mire lo que dice en el verso, como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la, la shalom. Ahí dice la paz. De los que anuncian, dice, buenas nuevas, evangelio. También la palabra besorá en hebreo es también buenas nuevas, o mabaser. Pero va mucho más allá el bien de Elohim. O sea, el Elohim es nuestro único bien. Porque de tal manera amó al mundo que dio, ¿m? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Unigénito viene siendo monógenes en el griego, monógenes, que es único en su género, es único, es uno, no hay otro igual. ¿Mm? Él no era de este mundo, lo dice ahí bien claramente. Si yo no soy de este mundo, ustedes son de abajo, pero yo no soy de aquí. Yo descendí del cielo. Cuando dice descendí del cielo, no quiere decir que estaba en un lado de él allá, desde el Padre, de la mano, no sé qué, por fuera. No, dice salió de él. El mismo Padre, el mismo Abba, lo prometió. Es la promesa que se le dio allá. Primero a Java, en el 3:15 de Bereshit, que le llaman Génesis. ¿Ve? Y luego en el capítulo 12 de Bereshit, que es Génesis 12, ahí le da la promesa a Abraham, antes de que fuera Abraham, porque todavía no le cambiaba el nombre. Luego le agrega una Hey. Primero era un padre exaltado, Abram, Abram. Y luego es Abraham. Pues le puso una Hey, Abraham. ¿Mm? Es un padre a las naciones, para las naciones. ¿Ve? Entonces, ¿cómo viene la emunaja? ¿Mm? La emunaja viene, como dice mire, Romanos 10:17, así que la emunaj es, o sea, se hace realidad en ti, entra en tu vida, esa sustancia, por el oír. Y el oír, aquí le pusieron por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Primero que nada, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Mm? ¿Qué viene siendo la palabra de Dios? Primera de Pedro 4:11 dice que alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, de Elohim. Yo nomás le digo Dios para que me entienda. La palabra Dios es luz de día. Diu o Dio, de ahí viene día, luz del día. Al día se le llama día en el contexto europeo porque Dio, la luz del día, algo que alumbra. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es la verdad. Entonces la palabra de Dios es la palabra de verdad. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de Dios? Mira lo que dice Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23 en adelante. Mira lo que dice. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Elohim. ¿Cómo te hace renacer? Porque la palabra es poder y es ruach, es aliento de vida. O sea, es Jaim y es ruach. Es lo que dice Juan 6:63. ¿Mm? Dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Que vive y permanece para siempre. La palabra vive y permanece para siempre. Te hace nacer de nuevo por la palabra de verdad. 1 Pedro 1:23. Ok, vamos con Santiago, con Jacob. Vaya grabándose los nombres.
Capítulo 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Con qué nos hace nacer? Con la palabra de verdad. ¿Mm? ¿Y qué es la palabra de verdad? Vamos a seguir leyendo con Pedro. 1:24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Una hierbita así que tiene una florecita. La hierba es la carne del ser humano. ¿Mm? Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, del Adón, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Esta es la palabra. Entonces, la palabra de Elohim, todo lo que está escrito, es la palabra de Elohim. Por eso, si alguno habla, hable conforme a la palabra. ¿Con qué te hacen hacer el nuevo? Con la palabra de verdad. Entonces, ¿qué tienes que oír para que venga la emunaj? ¿Qué tienes que oír? La palabra de verdad. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él también ustedes. ¿Por qué dice así? Porque en el verso 12 dice, a nosotros primeramente se nos anunció. Los que primeramente esperábamos. ¿Quiénes eran primero? Los judíos. Y luego los gentiles. Romanos 1 dice, lo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, del bien de Elohim, porque es poder para salvación. Porque el bien de Elohim es su sustancia, es su esencia, su poder, lo que te da vida. La vida eterna que estaba con el Abba se nos manifestó. Ellos, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que nuestras manos palparon a la membra. Ahí le pusieron verbo de vida. Ver Juan 1, 1, 1 y 2. La palabra membra viene siendo el poder y la sabiduría del Padre Celestial para crear. ¿Con qué crió? Con su palabra. Esa palabra dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino hará todo lo que yo le mando. Por eso dijo, yo descendí del cielo, la palabra, no para hacer mi voluntad, como un ser humano, separado de la Abba, no, sino para hacer la voluntad de la Abba. Pareciera que ahí hay dos voluntades. No, hay que ir al contexto y hay que leerlo en griego para poder entenderlo mejor. ¿Mm? Entonces, ¿cómo va a acomodar lo espiritual a lo espiritual? Hay que salir de toda la basura que le predican por ahí. Todo eso es pura herejía. ¿Mm? La palabra herejía, lo que pasa con la palabra herejía es que viene pues de jairesis, de ahí viene la palabra. Esa aparece ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 1. Dice, introducirán herejías destructoras. Ahí le pusieron así en la Reina Valera. ¿Mm? O sea, enseñanza mala. ¿Mm? Lo que pasa que en el contexto, en el griego antiguo, era como una acción de elegir. Había opción, preferencia. Como ahorita, mire, usted elige a qué iglesia va. A eso se le llama herejía. Es jairesis. Viene de jairein. Viene de varios derivados de la palabra. Pero aparece ahí en 2 Pedro 2:1. Aparece en varias partes. Pero ya en la creencia moderna, pues es contrario por ejemplo, el catolicismo dice es una herejía porque si no va de acuerdo con ellos. Si yo estoy hablando de esta forma, ¿Mm?
Pues para mí, para ellos son herejías lo que estoy hablando yo, aunque lo demuestre con la escritura. Son ideas de ellos. Y de ahí viene ese problema de las herejías. ¿Eh? Entonces, la emunaj viene por el oír. Fíjese. La emunaj viene por el oír. La emunaj. ¿Ve? ¿Qué es lo que dice? Es lo que está hablando ahí. Ahí lo que dice en Romanos 10:17, dice, 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 arai pistis ex akois, en griego. Arai, arai pistis ex akois, así dice en el griego. Y akois viene de akouo, akouo, así con uo, akouo. ¿Qué significa akouo? ¿Mm? Que cuando escuchas la palabra de verdad, como dice Hebreos, Efesios 1:13, dice, ustedes también, ¿ve? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, lo reconoces, habiendo reconocido, acuérdense que los demonios también reconocen, pero ellos no tienen la emunaj, pues no recibieron nada. Y tiemblan, ¿por qué? Porque van a ir a juicio, ya están destinados. Y habiendo reconocido en él, fueron sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Ahí eres sellado y naces de nuevo. Él te hace nacer por la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el bien de Elohim. ¿Qué es el bien de Elohim? Mashiach, su misma sustancia. Por eso dice, es pues la fe, la emunah, la sustancia de lo que esperamos. Es la sustancia de el amor. Él no amó de palabra, no él amó de hecho y en verdad. Y es lo que dice en primera carta de Juan 3. Dice, no amen de palabra, que salga de ustedes, ¿eh? Que lo que vas a darle al otro, que te duela, porque a él le dolió. ¿Mm? Por eso el amor de él es de la eternidad y hasta la eternidad. Jamás se termina porque es su misma sustancia. ¿Mm? Por eso dice, ¿cuál es la longitud del amor? Es lo que dice Efesios capítulo 3, en el verso 18, 19 por ahí. La longitud del amor, la anchura del amor, la altura del amor y la profundidad del amor. Ahí está hablando de la longitud, de lo ancho, de lo alto y de lo profundo de ese amor tan grande. La longitud es que la obra perfecta es desde la eternidad y hasta la eternidad. Esa es la longitud. No tiene principio, no tiene fin. Es eterno como Él. Y la anchura es para todos, todo el mundo, para todos. No se salvan todos, ¿por qué? Porque no quieren la palabra de verdad, quieren las fábulas. La gente quiere que lo manipules, que lo engañes, que le cuentes cuentos, ideas raras, sabiduría humana. ¿Por qué yo le muestro todo con la escritura? Para que no lleve sabiduría humana, no lleve levadura. Sí, yo puedo hablar el ejemplo del mundo, puedo hablar lo que pasa en el mundo, lo que estamos pasando con tantas ideas, tantas cosas, tantos problemas, pero voy a la palabra para darle respuesta a las cosas. Por eso, lo que dice aquí, la fe es por el oír y el oír por el verdadero mensaje de salvación. La palabra de verdad, el evangelio verdadero del Mashiach. Es Él.
Es Yahushua Hamashiach y este crucificado. Lo que habita en él es Yahushua Hamashiach, que es el mismo Abba. La plenitud de la deidad está en él y su cuerpo, que tomó forma humana. Muerto en la carne, murió su cuerpo, pero no muere él. Lo dice 1 de Pedro 3:18. Dice muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahí no está muy correcta la traducción, pero pues alguna luz le da un poquito. Murió en la carne, porque como dice Romanos, mire, como dice Romanos 8, mire, fíjese lo que dice Romanos. Dice, porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza, más no igual. Pues dice en semejanza de un siervo, como dice Filipenses 2:7. ¿Ve? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque lo hizo condenación a la carne de él, su propia sustancia de él, por amor. Porque de tal manera amó Elohim, ese tal manera es un grado muy alto. Por eso dice, nadie puede dar la vida por otro. Nadie. Ningún ser humano podía dar la vida por otro. Para salvar al otro, no. No hay nadie que lo pueda dar. Porque somos pecadores todos. Todos estamos bajo pecado. Todos los seres humanos adultos, el bebé no, el bebé pasa, dice, de ellos es el reino de los cielos. El bebé si muere, entra directo. No nacemos con pecado, cuidado con eso. Dice, porque el pecado entró por el hombre al mundo. Y así el pecado fue traspasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, no porque nacieron pecadores. No, cuidado, porque no hay sustento para eso. La Iglesia Católica habla del pecado original, que todos nacemos pecadores. Entonces el culpable es Elohim, no nosotros. Pues nos hizo así. ¿Qué culpa tenemos? No, lo que pasa es que crecemos y empezamos a contaminarnos. ¿De dónde agarramos todo? De los padres. 1 Pedro 1:18 lo dice bien claro. Yo leo el texto para que usted lo estudie. Mis amados, esto es como una introducción de la Emunaj para poder que usted haga un examen. Dice, examínense a ustedes mismos a ver si están en la Emunaj. Mire, eso de ir a la iglesia, no hay problema, usted puede ir. No hay ningún problema y no es pecado. Pero el pecado es que usted se sienta y si usted pertenece a eso del hombre, entonces usted no pertenece a Elohim. ¿Ve? Él de dos pueblos vuelve a ser uno. En la segunda, en la otra enseñanza que le voy a hacer esto de la Emunaj, estoy haciendo otra serie también del Camino Santo. Pero yo necesito, porque tengo mucha gente ahorita, muchas personas que todavía no están entendiendo qué es Emunaj. Ahora, esto del oír, como lo que dice Romanos 10:17, la Emunaj es por el oír y el oír por el verdadero mensaje de salvación, el verdadero bien de Elohim, que le llaman evangelio. Mire, ¿qué era lo que quería cuando el Padre hablaba a través del profeta? Le habló al rey, por ejemplo, al rey Shaul. Eso lo encontramos en el primer libro de Shemuel, no Samuel, Shemuel. Porque Shemuel es que Elohim escuchó a su madre y así le puso a él Shemuel, porque Elohim me escuchó. Dice, Elohim me escuchó, dijo Hannah, la madre de Shemuel, el profeta. A él le llaman Samuel. No es Samuel, es Shemuel. ¿Cómo? Ezequiel. No es Ezequiel, es Yehezkel. Que solamente el que fortalece, pues es Elohim. Yehezkel. Como Daniel. ¿A qué opción Daniel? No, es Daniel. Que el único que gobierna y que juzga, pues es Elohim.
Entonces, ¿qué dice allá? Mire, primer libro de, no es carta, es libro. Primer libro de Samuel. Mire lo que dice. El capítulo 15, verso 22. Mire lo que dice. Y Shemuel dijo, ¿se complace Yahuwah tanto en los holocaustos? Yahuwah es el padre, el Abba. ¿Se complace? ¿Mm? Porque este se trajo los bueyes desde lo que le habían dicho que hiciera y no lo hizo. No lo hizo correcto. ¿Mm? Y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahuwah. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El de momento que te habla Elohim, viene el oír y tienes que poner atención. Dice, inclina tu oído a la sabiduría. Oiga, cuando le gusta a la persona el chisme, que no quieren estar escuchando cosas, oiga, no están ahí con el oído, shh, apacíguate, cállate, no digas, necesito oír. ¿No lo hace así el mundo? Bueno, pues acá es con mayor razón, porque es la palabra de Elohim. Cuando alguien te está hablando de la palabra de Elohim. ¿Mm? Y esto de poner atención, de entender realmente lo que te están dando. Oiga, me está dando cosas que no entiendo. Dígale al pastor ahí que está, oigan, espéreme, no entiendo. O está mezclando cosas, conoce con qué. No, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y ya esa persuasión ya no procede del Padre, de la va. Yo por eso yo le estoy mostrando los textos. ¿Mm? El atender, el poner atención. De hecho, el oír es Shema. ¿Qué le decía a los israelitas allá en la Torah? Deuteronomio 6:4. ¿Mm? Dice, Shema Yisrael. Escucha Israel. Oye Israel, le pusieron ahí. La palabra Shema. Una Shin. Es una Shin. Una Mem y una Ajin. Y viene otra palabra que a ver cómo está, espérame. Lleva una Hei, una Kuf, una Shin, una Yod y una Beit, la segunda letra Beit. Es Hakshib, Hakshib, porque lleva una Hei, una Kuf, como de Kadosh. Es Hakshib. ¿Qué es Hakshib? ¿Mm? Dice Jeremías, Yirmeyahu 23:18. Si hubieran estado en mi secreto, fíjense lo que dice. Vamos con Jeremías. En el 23. Y ya con esto le voy a dar aquí hasta ahorita, mis amados hermanos y hermanas, para que no sea muy largo. Mire, Rab Shaul predicaba todo el día. Y mucha gente se les hacen largos estos audios. ¿Por qué? Porque no les gusta la palabra. Pero bueno, ni modo. Yo cumplo con lo mío. Ya si usted no quiere escuchar la palabra, dice aquí, mire, Jeremías 23, es Yirmeyahu 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahuwah? ¿Quién estuvo en lo secreto? La palabra Sot. ¿Quién estuvo en su revelación? ¿Mm? ¿Quién estuvo en el Ruach? ¿Ve? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo atento? Dice, pero miraré a aquel. ¿Mm? Dice que escucha mi palabra, que tiembla mi palabra, dice Isaías. En el verso 18 dice esto. Ahora mire lo que dice el 22. En Jeremías 23:22, Yirmeyahu. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, le está hablando al pueblo, si hubieran estado en mi espíritu, en mi ruach, no es espíritu, pero nomás le digo para que me entienda, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, porque venían falsos profetas y profetizaban mentiras. ¿Mm?
Empiezan a sacar ideas y no sé qué tanta cosa. Con la pura Biblia tenemos. No necesitamos más profetas ni más cosas. Como por ejemplo, la iglesia de los mormones tiene su propio profeta. ¿Mm? Los testigos de Jehová tienen sus propios dirigentes. Los de la Watchtower, allá en Nueva York. No hay cómo comunicarnos con ellos. No se puede uno comunicar con nadie. Mire yo al final del audio este doy mi nombre y mi número de mi WhatsApp, de mi teléfono, para que usted se comunique por WhatsApp. Usted me pone ahí un audio o me pone un escrito. Mire, esto no me gustó, esto no lo entendí, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Todo lo que usted quiera hacer. No, no pasa nada. Yo no estoy para contender ni para nada. Yo lo atiendo. Oiga, esto no me gustó. Bueno, explíqueme por qué no le gustó, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Para darle más explicación, o yo no sé qué necesita. Pero hágalo con confianza, mis amados hermanos y hermanas. Es un solo camino y es un solo pueblo. No podemos estar divididos. Yo no pertenezco a ninguna cosa del hombre. Si queremos ser parte de esa misma nación del primer siglo que volvió a unir los dos pueblos, ¿m? La verdadera eclesia, no iglesia, es una palabra griega, eclesia, que significa un llamado a salir fuera. ¿Cómo te llama? Por el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Fuimos llamados a través del Evangelio. ¿Cómo se predica el Evangelio? En el Ruach. 1 de Pedro 1:12. El Ruach enviado del cielo para predicar el Evangelio, porque Él es la verdad y habla de la verdad. El Ruach es la verdad, el Mashiach es la verdad, porque Elohim es la verdad y es uno. No hay tres personas en un Dios. No hay texto para sostener que el Espíritu es una persona y no hay nada de eso. Además, personas no existen en el hebreo, para empezar. Y del griego viene de prosopón, que significa persona, una máscara en un teatro, lo que se pone una máscara, un personaje. Eso es persona. No aplica. Salga de toda esa cosa, de los trinitarios, de los unitarios, del no sé quién. Salga de todo eso. No tiene nada que ver con la verdad, definitivamente. Entonces, el poner atención a la palabra es como viene el emunaj. El oír la palabra, el inclinar tu oído a la palabra. Eso es lo que viene la verdad. ¿Mm? Viene el emunaj, que es la misma verdad. El amén, el emunaj, es lo mismo. ¿Mm? Emunaj quiere decir que el único fiel y confiable, pues es el rey. ¿Mm? El Elohim verdadero. ¿Mm? ¿Qué dice ahí en Lucas 6:46? Dice, el que puso atención a la palabra y la hizo, es el que edificó sobre la roca. El que no le puso atención a la palabra y no la hizo, dice, no sean oidores, sino hacedores. Hay que oír, hay que atender y hay que hacer para que haya fruto. La gente va a la iglesia y no le habla a nadie. Entonces, es más fácil que la gente vaya al cine y se grabe una película y viene y se la cuenta al otro. Pero el evangelio, la mayoría de gente no lo sabe, definitivamente. Mis amados, hay que hacer bases. Es necesario que usted se ponga a moverse ya en lo espiritual. ¿Mm? Si usted quiere nacer de nuevo, ¿ve? Se le dan todas las bases. Todas las bases necesarias es que la escritura, toda la escritura es de inspiración divina. Inspirada por el único Ruach HaKodesh que existe. Es el mismo Mashiach. Dicen algunos trinitarios que hay dos espíritus. Yo quisiera ver el texto. No hay texto. Hay un solo Elohim, el Padre. 1 Corintios 8:6. Un solo Elohim, el Padre. Es la fuente de todas las cosas. Ahí lo dice, 1 Corintios 8:6. Dice, del cual proceden todas las cosas. Por eso el Padre Nuestro, después se lo voy a traer en un estudio completo. El Padre Nuestro es algo tan grande, porque ahí está la fuente de la existencia, primero que nada. Y lo que está en los cielos. No hay ningún lugar donde usted se esconda
donde no esté. Entonces, ¿a dónde lo anda buscando? ¿A dónde? Si en Él vivimos, en Él caminamos, en Él nos movemos, en Él somos, en Él existimos, en Él. Lo dice Hechos 17, ahí lo dice. ¿Mm? Él es la vida. Si nos movemos, Él es la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo el Mashiach. ¿Quién hablaba? El Padre en Él. Es el misterio. Mis amados, hasta aquí llego con esto. No quiero ya saturarlo más. Quiero que haga un recuento de todas las cosas. Quiero que haga apuntes. Quiero que escudriñe la escritura. ¿Mm? Quiero que estudie la escritura con gozo, con ánimo. Que tenga esa diligencia, con fervor. ¿Mm? Que haga las cosas, como dice aquí, mire. Con esto termino, es mucho. Lo que dice ahí en Hebreos, me gusta la palabra. Miren lo que dice, miren. Ya con esto le termino. Es en Hebreos. Que se me vino la palabra ahorita. Dice, miren lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual así, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Ya ve que el oír es muy importante. En la próxima se lo voy a ampliar más este estudio de la escritura, ¿ve? Para que usted entienda que hay un solo camino, una sola iglesia. Eso lo dice ahí Efesios capítulo 4. ¿Mm? Un solo Ruach, un solo bautismo le pusieron ahí. Todo eso tiene explicación completa, todo eso. Así que mis amados, cualquier cosa, yo sé que hablo una cosa y muchas veces cambio, pero es para que usted apunte y haga cosas y amplíe usted mismo, escudriñe y busque. Lo hago a propósito. Le dejo ahí algo encaminado, ¿ve? Pero es un propósito bueno porque el Señor nos habla en un libro una cosa y en el otro libro nos amplía otra cosa y así nos va dando. No, no habla nomás claro así cada cosa. Dice, no, el Señor es Dios y yo soy Dios y ya. No, lo dice de una forma que hay que escudriñar. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida, lo dice Juan 5, 39 y 40. Y ahí sígale leyendo y sigue más. ¿Mm? Ellos escudriñaban cada Shabbat escudriñaban. Detente. El Shabbat es para detener tu vida. Olvídate de todo. Piensa en Mashiach. Habla del Mashiach. La palabra Mashiach es muy extensa, muy grande, porque es la unción del Padre, es el portador de la unción, es el portador del Ruach HaKodesh completo, la plenitud de la deidad habita en él. Es un solo ser. Por las redes sociales es muy difícil y no contestan. Usted me manda un mensaje y yo le contesto. Claro que sí, solamente que ya no exista. Bueno, mis amados, soy Benjamín Muñoz, estoy para servirles. No me crean a mí, créanle a la escritura que tenga ahí. Yo nomás estoy para servirle, para ayudarle, para encontrarle las cosas que uno ya las conoce, pero que estén bien claras. Que la misma escritura le aclare cada duda y cada cosa, no yo. No con sabiduría de palabras, porque se van a la cruz, dice 1 Corintios 1:17. ¿Ve? No quiere sabiduría humana. Por eso dice, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. ¿Mm? Y lo hubieran hecho volver al camino verdadero. Pero no lo hicieron. Se lo llevaron cautivos en el 722. Todo eso, mis amados, hay que conocerlo para acomodar lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 13, 2:13, perdón. Léale todo ahí.
¿Mm? Así es. Así que una vez más, soy Benjamín Muñoz, estoy aquí del sur de Texas y estoy para servirles en la mejor disposición. Mi número de teléfono es el 956-789-6895. Si va a marcar de otro país, vaya al internet y póngale ahí cómo se marca de este país a Estados Unidos. En México parece que hay que ponerle un signo de más y luego un uno y luego el 956 y luego el 789-6895. Y hay gente que me llama de Argentina, de Colombia, de Venezuela, para todos, que el Padre Celestial les dé entendimiento, les dé sabiduría, les dé conocimiento, les dé inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para llevar a cabo su propósito, no el nuestro. Todo es de Él y por Él y para Él. Así es. Que la les bendiga con toda bendición espiritual, que le ponga el pan en su mesa, que le dé salud. ¿Tiene algún enfermo en su casa? Pues que el Padre Celestial lo levante, le dé salud, le sane, le libere. Todos necesitamos ayuda de Él, todos. Y la verdadera bendición viene de la palabra baraj, que significa humíllate delante de Él. Esa es la verdadera bendición. Que la bendiga sus vidas con toda